Pues en este tercer bloque de las realidades y opiniones de este lunes está con nosotros Juan Contreras, el director de este organismo Moverte, que tiene que ver esencialmente con este fenómeno de cómo las grandes masas, como todos, pero finalmente cómo las grandes masas pueden encontrar una mejor manera de desplazarse dentro de nuestra ciudad. Antes de que empecemos, mi querido Juan Andrés, porque ya habías estado con nosotros, pero vía virtual. A través de Zoom, y eso, cuando no hay otro remedio, pues está bien, pero no hay como aquí, sí, presencial. Así es de que antes de que empecemos a platicar, déjame agradecer a quienes hacen posible este esfuerzo: Arnoldo de la Rocha y el Pollo Feliz, Mangueras y Conexiones de Puebla, Gerardo Navarro, Welden, Odontotecnia Avanzada, Sarquís-Mena, Casa Reina, Rodrigo Álvarez, el mezcal Promesa, gracias, bendito sea Dios, Plaza Dorada, Blanca Peralta, Natural Ice, Andrea Igartúa, Onco Boutique Rosario, Elizabeth Castro, la Hacienda San José Actipan, Jorge Espina, el Hotel Holiday Inn, Finza, Alfonso Gómez, Flor de Aloe, Ángel del Castillo y Publixi, María García. Don Gerardo. Rapidísimo, porque ve que no pudimos hacer el comentario de la columna antes de darle paso acá al experto en movilidad. Mañana la columna Rumores sin Fronteras lleva el tema de Alfredo Toski a José Antonio Gali. Comieron los chiles en nogada en casa del famoso pichón Eduardo García Suárez. Casualmente, el único que no ha sido invitado, obviamente el pichón falleció en 2013, su hijo Eduardo García Casas retomó ese festejo, ese evento, esa tradición. Quien no ha sido invitado ni en el 19, ni en el 20, ni en el 21, ni 22 es Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta. Sus motivos tendrá, él sabrá por qué, pero el ingeniero Ricardo Villaescalera, con quien tomamos un café, nos platicó casualmente esa anécdota o ese episodio de Eduardo García Casas, de cómo del doctor Alfredo Toski, con él inició esta tradición y llegó hasta José Antonio Gali Falla. Nada más puntualizar, Eduardo García Suárez fue todo un personaje en el ámbito local y nacional. Empresarial, claro. Y bueno, de verdad, gente con un empuje, con una honestidad, con una decencia. Pues nunca las segundas partes fueron buenas. No, y don Eduardo García Casas, su hijo mayor, historia. Es otra historia, y yo creo que Eduardo García Suárez usaba camisas tallas extra grande, y Eduardo García Casas usa camisas talla 6 años de edad. Con eso está dicho todo. Independientemente de eso, por acá no es el hijo, nos estamos refiriendo al tema. Ya lo sé. Porque además Eduardo García Suárez, él fue el creador del FUA, dicen que fue fundador del Yunque, y que él construyó el edificio empresarial. Aparte sí, del edificio empresarial, él fue el gran detonador para que se construyera, se edificara o naciera Lopep. Aparte de que en 74, 73 fue el que promovió ese paro total de empresarial, de transporte, de escuelas particulares, en su guerra o en su lucha contra el gobierno del Estado y el gobierno federal. Por eso estamos hablando de todo un personaje que, donde quiera que estés, mi querido Eduardo, te mando un abrazo. Juan Andrés. No, hombre, pues gracias. Bienvenido a esta tu casa. Gracias nuevamente por la invitación. Oye, seguimos comentando lo que sigue siendo motivo de diferencias entre alguna gente que no está de acuerdo con los parquímetros, que no está de acuerdo con las medidas que se pretendieron para controlar la velocidad, que no está de acuerdo, que ahí no estamos de acuerdo todos, con el pésimo servicio de transporte público que tenemos en Puebla, y con otros muchos asuntos vinculados a esta movilidad. De inicio, ¿cuál es tu opinión al respecto? No, pues la verdad es que en México pues hace falta mucha empuje también desde la sociedad civil. La verdad es que
los grandes logros que ha tenido México y bueno, todos los estados, pues ha sido gracias a pequeñas organizaciones, ¿no? Individuos que sin el afán de lucrar, que con el único afán de mejorar nuestras ciudades, están cambiando las cosas, ¿no? Entonces, ¿dónde está la demás población? ¿Dónde está la demás comunidad que además de involucrarse en estos cambios de nuestras ciudades, pues también se debería de involucrar en el... pues por lo menos leer un en el poco, quehacer. No basta, Juan Andrés. Investigar un poco las teorías de la movilidad, ¿no? Porque un poco lo que ha pasado en Puebla, por ejemplo, ¿por qué no hemos avanzado? ¿Por qué no hemos logrado avanzar? Pues es la misma sociedad, ¿no? La misma sociedad la que no nos deja, y los cambios, lo mismo que se han dado aquí en Puebla, pues ha sido también gracias a la sociedad civil organizada, ¿no? Por ejemplo, A ver, ¿cuáles cambios se han logrado? a las organizaciones que salen cada viernes desde hace 9 años aproximadamente, ¿no? Que salen cada viernes a rodar, ¿no? Esas acciones han ayudado a que cada vez más gente se anime a usar la bicicleta como modo de transporte. Y gracias a estas organizaciones que empiezan a empujar con los ayuntamientos municipales, con los gobiernos estatales, es que las políticas de movilidad han sido insertadas en nuestra comunidad. Pero la verdad es que sea el gobierno o el municipio quien de verdad le entre a esta lucha, no ha podido o no ha querido. Hoy que están de moda las protestas digitales, yo comentaba con un amigo que me acababa de mandar una el viernes y le digo, pues mira, yo creo que está perfecto, pero esto y nada es lo mismo. Mientras nos quedemos en la protesta digital, en la protesta de la charla de café, tenemos que salir y tenemos que expresarnos y tenemos que presionar y exigir a que los gobiernos hagan lo que los expertos dicen que se tiene que hacer. Así es. ¿Sí? Entonces, ya hay políticas públicas que se han estudiado en otras ciudades con mucho éxito. Entonces, la invitación es que si todavía no se animan a dejar el cochecito en casa, si todavía no se animan a cambiar su modo de transporte, por lo menos anímense a leer políticas de movilidad urbana sustentable y vean cuáles son las políticas: reducción de velocidad en las ciudades, parquímetros, ¿no? Para gestión del uso del auto, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, gestión del auto. ¿Qué es gestión del auto, no? Que ya no tengamos que usar tanto el auto para llegar a nuestros destinos, ¿no? Un ejemplo aquí claro: la otra vez hubo una rueda de prensa aquí y la verdad es que me ponché y ya no tuve alternativa de salir a tiempo, entonces tuve que tomar mi camioneta. Tengo una camioneta, es una cosa grandota, ¿no? Que siempre que vengo al centro histórico siempre tengo el problema del estacionamiento, ¿no? Pues bueno, ese día, tiene que como 2 semanas, llegué a media calle del Zócalo de nuestra ciudad y encontré el estacionamiento, ¿no? Eran aproximadamente las 9 de la mañana. Y eso es parte de los beneficios de los parquímetros, ¿no? Claro. Que cuando tengo una necesidad de llegar en auto, yo quisiera que así sea siempre. Yo soy papá gemelar, entonces a veces tengo la necesidad de ir con mis hijas, ¿no? Y ahí sí, pues uso ahorita todavía la camioneta. Entonces a mí, por supuesto que me encanta la idea de llegar al centro de la ciudad y encontrar un estacionamiento rápido, ¿no? No como antes, ¿no? Y la verdad es que eso sí se ha visto. Pero pasa algo que es muy importante y en donde en lo personal no coincido contigo, Juan Andrés, que nos animemos a dejar de utilizar el auto. Nada más dame un sistema de transporte público decente. Sí. Porque si no lo hay, ¿qué haces? Te pregunto. Sí, la verdad es que es todo una política integral de transporte. Estoy de acuerdo. Y vuelvo a poner el ejemplo de la Benemérita Universidad, en Ciudad Universitaria, y el primer cambio que tuvo Ciudad Universitaria para mejorar sus demás sistemas fue mejorar Lobobús. Excelente. Es un sistema interno. Lo creó. ¿no? Sí. Lo creó. Ajá, entonces, la verdad es que antes eran 3 rutas internas de Lobobús y perdían mucho tiempo. Hicimos los estudios correspondientes y determinamos que con una sola ruta cubría toda la demanda y mejoramos los tiempos. Y entonces, después de eso empezamos a quitar los estacionamientos, bueno, los lugares en donde se mal estacionaban, ¿no?
que era cerca de la ciclovía, áreas verdes, sí, no, banquetas, Ciudad Universitaria, sí, así sí, era, sí, sí. de verdad. Sí. Y entonces los mandamos hacia las periferias, ¿no? Entonces en las periferias, en donde los estacionamientos se ocupaban hasta el 20% de su capacidad. Entonces, ¿por qué había tantos autos mal estacionados en el área de las facultades cuando en los estacionamientos estaban vacíos, ¿no? Entonces se crean estas políticas de estacionamientos disuasorios. Entonces, ¿En qué año lo echaron a andar? Por ahí del 2014. Entonces, vámonos de aquí, estudiantes, vayan, los que llegan en auto, vámonos hacia las periferias. Pero entonces, si te mando hacia la periferia, primero te mejoro el transporte interno, ¿no? Eso es. Entonces... Y para la ciudad tiene que aplicar igual, Juan Sí, Andrés. Espérame, ya viene su aumento, ya están pidiendo el aumento ahora. Ah, sí, claro, claro. Bueno, porque ya renovaron el parque vehicular. No, de 10, de primer mundo. No, o sea, sí, igual. Pues no, es Sí, una grosería. una vergüenza. La verdad es que es una burla tanto pues de las autoridades que permiten que Claro. eso crezca, que escale, Claro. ¿no? O sea, cómo se permiten también los concesionarios llegar a esas decisiones, esas propuestas, pues es porque también los gobiernos estatales no Claro. ponen... No ponen orden. Sí, ¿no? sí. Digo, tenemos una ley, ninguno de verdad cumple la ley, o sea, en el día a día vemos al transporte público que se pasa el alto, que lleva puertas abiertas, Que recoge Pero pasaje aparte- a mitad del pero arroyo aparte de vehicular. eso, las chatarras Sí. que son de muerte con las que circulan. Pero esto tiene un origen. Si tú nombras, a ver, en este programa que hicieron de Lobobús en la UAP, si hubieran puesto a alguien que en su vida sabe lo que es este proyecto de movilidad, pues hubiera fracasado. Sí, Pues por lo mismo supuesto. pasa con el gobierno del Estado, que pone al frente de la Secretaría de Movilidad y Transporte, como le llaman ahora, a una persona que en su vida ha tenido experiencia alguna en lo que es el manejo del transporte o de la movilidad. Yo creo que es la falta de sensibilidad a estos temas y la falta de apertura, porque digo, la verdad es que mi primer jefe que tuve ahí en Ciudad Universitaria, el licenciado Ulises Gómez Benítez, él dio apertura, ¿no? O sea, él no tenía experiencia, él no nada más dijo, Juan, ¿qué hacemos? Sí, Hay pero que está hacer esto, recurriendo esto. a Juan Andrés, que es experto. Exacto, ¿no? Y en el caso, aquí, en el caso de la actualidad, la actual secretaria del transporte. pues Bracamonte. Se apellida Sí, Bracamonte. Elsa Bracamonte. Bracamonte. Pero esto es lo que ella hoy representa, pero ha sido lo mismo históricamente en el transporte público de Puebla. Sí, nadie- No es nada más la Pues sí, responsable ella. estoy de Ella es acuerdo, hoy. Estoy de acuerdo, Hay un- pero si no empiezas hoy, ¿cuándo vas a empezar? Hay un tema que sí que viene del Ejecutivo tanto estatal y federal, que es el financiamiento. O sea, ¿cuál es el programa más caro de la UAP? El STU y Lobobús. Todo lo que es el sistema de movilidad es el servicio más caro que tienen los universitarios. Así como está el servicio bibliotecario, el servicio de administración escolar y todos los demás servicios, lo que le ofrecen a los estudiantes como un servicio gratuito, que le sale más caro a la universidad, es el de movilidad. Qué bueno que lo dice, porque por algo la rectora, y es donde hablo del gobernante, Elsa Bracamonte no tiene ninguna, ella qué culpa tiene, ella la pusieron y pues encantado de la vida, pero carambas. Si no hay recursos... No, pero aparte de eso, no hay conocimiento, Juan. No hay conocimiento. Espera, a lo que voy. Los anteriores rectores echaron a andar, o a Agüera, que le tocó, quien haya sido, porque el señor ama mucho a Agüera y le da urticaria cuando lo nombro. No, yo sí lo amo, lo amo extraño. demasiado. Yo creo que por los negocios que tuvieron, la rectora Lilia Cedillo retomó ese proyecto, lo pudo haber mochado, Sí. o recortado, o cancelado, y dijo, no, este proyecto sí sirve, pese a que nos vamos a tener una adecuación fuerte para la institución, pero ¿a qué población beneficia? Bueno, Escolar. está beneficiando al 89% de la comunidad Claro, universitaria. claro. Que sería algo Entonces, similar a los claro, que usan, sí. los que usamos Por el transporte Así público. es, así es. Entonces, todo tuvo que ver por esta voluntad política y Es- también por las capacidades técnicas, ¿no? En Claro. cuanto a capacidades técnicas, en el Departamento de Transporte y Movilidad me dieron muchísimas herramientas para hacer proyectos, estudios y demás, y poder determinar con estudios Lo pues, los conducente. proyectos, ¿no? Y entonces cuando mostramos al rector Esparza
los Otro datos, que ama ¿no? Los datos del reparto modal, Sí. es la teoría del reparto modal, cómo se reparten los viajes. Entonces le demostramos que solamente el 11% de la comunidad universitaria llega en un auto. Sí. Comunidad universitaria, hablando de estudiantes, maestros, Profesores, académicos, claro. y papás, Empleados administrativos. y papás que llevan a infancias al círculo infantil, Sí. ¿no? Entonces, que la mayor parte llegue en auto. Entonces, aún así, es solamente un 11% Sí. de la Es comunidad mínima la universitaria, proporción, claro. ¿no? Entonces, cuando se dieron cuenta que era cerca del 50% de los viajes que se hacen a Ciudad Universitaria se hacen en transporte público. De ese transporte público, el 34% se hacía en el STU. O sea, dijeron, bueno, ¿y entonces a dónde hay que echar la lana? Pues a donde está la mayoría de los viajes, ¿no? Entonces, Claro. a eso se trata una política pública, Claro, ¿no? claro, Entonces, por supuesto que habrá gente que se queje de los parquímetros, por supuesto que habrá gente que se queje Pero se de queja las porque, como ciclovías. dijo Leobardo, es que no se terminó No de se aterrizar. sociabilizó correctamente. Y bueno, Civilizó, es solamente un pequeño porcentaje de la población. Sí. O sea, ¿quiénes se están beneficiando? La mayoría. Sí. ¿Qué es lo que pasa con el acceso a las tecnologías? Que quienes tienen un acceso a un celular y pueden tuitear que el tráfico, que los baches, que necesitamos más vías, es la gente que tiene acceso a un vehículo particular, ¿no? La gente que no tiene datos, que no tiene acceso a un teléfono celular inteligente, a veces no tiene manera de salir de casa, no viaja, lo hace caminando, lo hace en bicicleta o lo hace en transporte público. Entonces, Sí, por supuesto sí. que este porcentaje de la población, que es más del 70% de la población, no tiene manera de decir, queremos mejor transporte público, queremos ciclovías, queremos mejor infraestructura peatonal. Yo quiero clarificar que en lo personal, y estoy seguro que Gerardo también, estamos absolutamente de acuerdo con estas medidas. Lo dijimos desde un principio. Desde un principio, no, porque pareciera No, que... no, que- Pero yo No, me nosotros refiero- lo dijimos desde un Sí, principio. son pero lo espléndidas único que les medidas. pedimos es, oiga, aterrícenlo, pónganse de acuerdo Sí. el personal que pusieron de parquímetros con los de vialidad del municipal y sobre el reglamento, porque era un desgarriate y Sí. sigue siendo un desgarriate en su aplicación. Eso es lo que nosotros hemos objetado, Estado- no el Sí, programa. No, por eso digo que cuando una política pública, ¿no?, va a beneficiar a una mayoría, por supuesto que va a afectar a una minoría, ¿no? Entonces, Pero la afectación sería mínima, Sí. mucho menor, si hubiera esta conciencia, estos Exacto. planes y ¿Por programas, qué fracasó lo de los mamómetros? por no haberlo ¿Por qué sociabilizado, fracasó? claro. Sí, 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 no, sí, no. Porque pues, te dan de golpe y Llegan luego así nada más. multas de 1,000 y 2,000 pesos. Espérame, sí, espérame. no, sí tiene que ser gradual. Pero, a ver, decía lo del transporte público, del financiamiento. A ver, cuando estuvo Marco Antonio Rojas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el gobierno no erogaba un peso. El gobierno intercedía ante las instancias financieras para que esos transportistas fueran objeto de un crédito y dejaban su concesión a esa financiera para el aval para que obtuvieran el crédito. O sea, el gobierno en sí, su inversión es mínima o sería mínima. Lo que pasa que hoy, a la situación económica, se acabó ese tutelaje que el gobierno le dio en un momento al transporte público o a los concesionarios. A raíz de Melquiades Morales, y sé lo que digo porque ahí estuvimos trabajando, se buscó la manera de que se autofinanciaran y hubo una gran renovación del transporte público, Ajá. una gran renovación del parque vehicular, que ya después Moreno Valle lo detuvo y entró en circulación un buen programa como es el Metrobús, Ujú. que es un buen programa, Sí, por supuesto. pero ahí se quedó. Pero el transportista, él de por sí sacaba sus créditos para renovar su camión. Sí, pero aún así no le es suficiente a menos que aumenten la tarifa. Y entonces aumentan la tarifa, hay un golpe económico Así a es, la muy población. fuerte. Entonces, esto también funciona en muchos países como un subsidio cruzado. Ya no Sí, lo quieren, ¿no? ya no lo dicen que ellos no van a dar subsidios los No, transportistas. y entonces prácticamente nuestra... Entramos a un círculo vicioso para pronto. Exactamente, ¿no? Entonces, hechos de tránsito, mala calidad del aire, pérdidas de horas laborales, ¿no? O sea, todo eso se impacta en una economía, Así ¿no? es, O sea, se así traduce en dinero. Pero entonces,
si nosotros decimos, bueno, y si mejoramos estos sistemas, si mejoramos los modos de transporte de la población, entonces pues ya no se va a enfermar tanto, ¿no? Entonces, si ya no se enferma tanto, pues ya no va a haber tanto dinero a sector salud, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, si ya no hay tantas enfermedades por inactividad física y ya no hay tantas enfermedades por mala calidad del aire, que pues ya es todas las ciudades mexicanas, ¿no? Entonces reducimos por ahí. Pero también a qué se refiere un subsidio cruzado, a que entonces a través, por ejemplo, de programas como fotomultas, de parquímetros, se pueden solventar otro tipo de programas de movilidad, ¿no? Y ahí es una fuente de financiamiento. Si lo usas, si lo transparentas. Claro, se tiene que transparentar. Ese dinero que se recauda, ¿qué ha sido con las... Se maneja discrecionalmente. Claro, la verdad es que como son recursos propios, la federación no interviene, y quien te los audita es tu autoridad superior del Estado. Y entonces ahí vuelvo un poco a lo que comencé a platicar, ¿no? Somos la comunidad, la sociedad, la que si nosotros no salimos, si nosotros no proponemos, no protestamos, oye, ayuntamiento, quiero que el tanto por ciento se dedique a mejora de infraestructura peatonal, o quiero que el tanto por ciento se dedique a mejorar las condiciones de los paraderos en el centro histórico de la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que no hay ni índices de mejoras, ¿no? O sea, no hay cómo medir sus políticas públicas. Prácticamente tenemos que terminar, Juan Andrés. Las autoridades estatales o municipales recurren a ustedes, los especialistas. No, la verdad es que es triste. Habemos muchísimos especialistas en Puebla. Habemos activistas en Puebla que, si bien no son especialistas, son conocedores de la materia. Conocedores de la problemática. Sí, conscientes sobre todo de la problemática, y que estamos ahí, que en el día a día estamos alzando la voz. Hace 2 semanas pintamos ahí el ayuntamiento, ¿no? Con pintura en pavimento. Porque rechazaron el tema de los cinemómetros, ¿no? Y justamente ese día de la rueda de prensa hay un hecho de tránsito en la esquina, ¿no? Entonces... sí, cierto. Y en el día a día, sea, todos los días ya hay un hecho de tránsito en la ciudad de Puebla y la zona metropolitana, ¿no? Y la verdad es que nos gusta mucho arrobar a quienes aplaudieron la cancelación del programa, ¿no? Está ahí en redes sociales. Está Genoveva Huerta y está al lado otro de los regidores, de un evento político. ¿no? Que ahí aplauden que se canceló el programa de parquímetros, y la verdad es que esos aplausos... Genoveva perdón, Juan, es que es enemiga política de Eduardo Rivera, por favor. No, y bueno, la verdad es que esos aplausos van para ellos mismos. Por cada hecho de tránsito, ¿no? Parece que aplauden cada uno de los hechos de tránsito que está ocurriendo. No, cuidado. El próximo miércoles tenemos la primera colaboración de Enrique Urdanos, un especialista en educación vial, que empezará a colaborar con nosotros ya regularmente, precisamente por la trascendencia que tiene estos temas para la gran mayoría de la población. Estamos ya en la raya. Así es. En la raya. Sí. En fin. Gracias. Me da mucho gusto saludarte. Con su bici, te señalaba de su bici. Cuando sí, claro, está bonita. Y si no, nada más que gorra. A ver. Eso. Está bien, muy bien. Por todos lados. Quieres ser congruente también, sí, no nada más con la palabra, sino con los las gestos. Acciones. Sí. Muy bien. Gracias, Juan Andrés. ¿Está la gorra no? Sí, ahora unas. Gracias, Juan Andrés. A ustedes también. No se vaya, regresamos al bloque final de estas realidades y opiniones de México Prioridad y Foro 21. Las ofertas de verano llegaron a Plaza Dorada. Ven con tu familia y vive una experiencia única. Aprovecha los descuentos que tenemos en todas nuestras marcas. Anticipa tus compras, disfruta de nuestra gran variedad de negocios comerciales y consiente a toda la familia. Recuerda que por ti y por todos los que queremos, seguimos con los protocolos de sanidad para que disfrutes de un espacio completamente seguro y sanitizado. Las mejores ofertas de verano las encuentras en Plaza Dorada.
Plaza Dorada. Flor de Aloe es una empresa mexicana, fundada en el año 2000, que fabrica bebidas y pulpas de diferentes frutas y verduras. Entre ellos, se especializa en productos a base de aloe vera para el cuidado de su salud, porque en Flor de Aloe convertimos su salud en prosperidad.